Señor, te queremos dar gracias por este día. Te queremos pedir que tú nos hables al corazón y que sigas mostrándonos, como en sus tiempos a Daniel, tus planes y que podamos entender lo que quieres, lo que querías en esos tiempos y lo que ahorita es para nosotros y lo que viene para el futuro. Bendice mucho a las personas conectadas, a sus familias y que nunca nos alejemos de ti, Dios, a pesar de las situaciones que vayan pasando día con día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ay, que lo veo Bueno, miren, nada más recapitulando, vamos a seguir hablando de Daniel en el capítulo 9. ¿Se acuerdan que habíamos visto de Daniel? Que era un doble tema, tanto de oración, vimos prácticamente, Daniel nos enseña cómo orar, pero también el tema de la profecía, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, habíamos visto, ¿se acuerdan? Ejemplos de oraciones en la Biblia y ya cada quien había dado ahí algunos ejemplos. Y ahora más muy breve, ¿se acuerdan? La oración de Daniel tenía que tener una planificación decidida y habíamos visto que no es nada más repetir por repetir, sino tener un orden y algo en concreto que pedirle a Dios. ¿Quién más se acuerda qué otros puntos teníamos en la oración de Daniel? Es nada más como repaso, pero a ver si se acuerdan de los que estuvieron. Fue hace 15 días, creo. Creo que sí estaba Gary por ahí. Pues sí, las planificaciones decididas, las oraciones, pues, que no es como un acto doloroso ni penoso, ¿No es o sí es? más bien es, perdón, Ah, ok, y pues debe de ser poderosa y privada y personal, puede ser también. ok. Quiere decir que sí anotó el buen Gary o tiene buena memoria, está bien. Sí, No, sí, justamente la otra es esa, ¿no? Una oración como acto, o sea, fíjense, cualquiera diría, ¿por qué como un acto penoso o doloroso? ¿Se acuerdan que Daniel era porque estaba en un periodo de ayuno, se vistió de luto sobre ceniza y y eso reflejaba cómo se sentía en su corazón por dentro, ¿no? Entonces, pues también cuando estamos con Dios y la regamos y le queremos pedir perdón o queremos algo, pues también a veces es con dolor, o cuando oramos también hay cierto dolor. Salud, salud. O sea, tiene que ser algo sincero de corazón, ¿no? Eso es a lo que se refiere. ¿Qué otras se acuerdan? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya no se acuerdan? Y pues empezar también agradeciéndole a Dios, ¿no? O sea, dándole su lugar. Sí, dándole su lugar, exacto. Aquí acuérdense, Directos, sinceridad en confesión. ¿Se acuerdan que era ir directo al grano en las peticiones, ¿no? directas, Es ser concretas. directo, concreto, sinceros, no, Ajá. no rebuscarle o no, pues es Dios, o sea, Él conoce nuestro corazón, ni modo que le tratemos de dar vuelta, ¿no? Hacer las peticiones, por ejemplo, en el caso de Daniel fue una petición poderosa porque recibió la respuesta inmediato, o sea, prácticamente en 3 minutos. Pero habíamos visto que no es porque haya orado nada más esa vez y ya. Él ya llevaba toda una vida de oración. Entonces, al final, si somos constantes en nuestra oración, pues de repente Dios nos puede dar la respuesta así, inmediato, ¿no? Pero ya lleva algo, un proceso. Lo que habíamos visto, creo que igual lo dijo Gary, oración privada y personal. ¿Se acuerdan que veíamos que cuando alguien oraba en público, qué decía Dios si alguien oraba en público? Ella tenía su recompensa. Exacto, que había tenido su recompensa y sí le llamaba hipócrita porque normalmente lo que buscaban las personas cuando hacen algo, cuando hacemos algo en público, cualquier persona, ¿qué es lo que buscamos? Reconocimiento. O Reconocimiento. reconocimiento o algo hacia el mismo público. Por eso Ujú. es que dice, ya tienen su recompensa, porque pues ya no esperes nada de mí, diría Dios, si ya lo tienes de la gente. En cambio, cuando es en privado, habla de algo más genuino con Dios y allá nadie nos ve y ahí sí Dios nos recompensa en público.
¿sale? Entonces eso habíamos visto. Y se acuerdan que se debe lograr una presentación plena en la presencia de Dios. O sea, hablábamos que tenemos que creérnosla, que cuando cerramos los ojos y le pedimos, vemos a Dios. ¿Se acuerdan que les puse incluso esta imagen? Por aquí estaba así. O sea, tenemos ese acceso directo a Dios. Diría la Biblia, al anciano de días, ¿no? Y se nos olvida que al orar tenemos ese acceso directo y que llegamos ahí con Él. Entonces, eso eran como las características que tenía Daniel en su oración y que de ahí las podemos apropiar. Oye, hijo, de hecho yo le comentaba a mi mamá, que, pues, por ejemplo, nosotros oramos por alguna situación, ¿no? Y a Ujú. veces vemos que pasan los días, los meses, los años y no vemos nada, ¿no? Pero pues Daniel prácticamente oró 70 años, si lo vemos así, prácticamente fue el tiempo que él oró y oró pues diariamente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es es alentador porque a veces nosotros nos desesperamos y queremos la respuesta pronta, pero cuando Dios responde, Él sabe, ¿no? El tiempo y cómo. Pero a veces sí, sí nos desesperamos. Pero yo cuando analicé de lo de Daniel dije, pues fueron 70 años, porque Bueno, cuando de se lo hecho, llevó, recordemos, por ejemplo, Daniel, ahorita lo vamos a ver, fueron 70 años que estuvieron en Babilonia, pero él desde antes ya oraba, ¿no? O sea, él exactamente. prácticamente toda su vida. Aquí miren, por ejemplo, ahí dice, para Daniel la oración era un verdadero ejercicio del alma, llevado a cabo con un intenso, como un trabajo espiritual arduo e intenso. O sea, ya era un hábito para él, ya era parte de su relación Ujú. con Dios todo el tiempo. ¿Se acuerdan que oraba 3 veces al día? Y también requiere esfuerzo, resistencia y sufrimiento del alma. No, no es fácil orar. O sea, cuando lo hacemos creyendo y pidiéndole, incluso es desgastante. O sea, ya ven que cuando Jesús oraba, también o sea, implicaba muchas cosas. Cuando alguien lleva orando por mucho, por una situación mucho tiempo y se lo pide mucho a Dios, o sea, sí demanda mucho. Parecería que no dirían, ah, pues cierra los ojos y eso, pero no, sí, sí demanda mucho tema porque es espiritual y eso es lo que tenemos que buscar, Mm. paciencia. Entonces, fíjense, ahora sí, lo que quiero que lleguemos, o sea, si ustedes ven, váyanse de ahí mismo en el capítulo 9 en el 9:20 habla, ¿no? De la profecía de las 70 semanas. Fíjense, les voy a ir leyendo. Esto lo leímos todavía la vez pasada, pero bueno, va ligado. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, también todo eso, o sea, derramaba mi ruego, o sea, ¿qué nos da a entender, no? Cuando algo se derrama, por ejemplo, cuando se cae el agua o se derrama o se desbordan los ríos y eso, derramar mi ruego, o sea, implica, ya estaba dando todo, Daniel, todo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, como a las 3 de la tarde llegó y me hizo entender y habló conmigo. ¿Se acuerdan? Lo importante era que todavía estaba hablando, ¿no? En oración, o sea, fue inmediato. Y habíamos hablado que si nosotros leemos esa oración de Daniel, son como 3 minutos y en menos de 3 minutos. O sea, ¿qué nos habla de una oración? ¿Cómo viaja, no? Llega a Dios y regresa, o sea, no es no hay impedimentos en tiempo, o sea, es inmediato, porque fueron en 3 minutos y ya llegó con él. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, ¿ya vieron? Y yo he venido a enseñártele. O sea, era rapidísimo, porque tú eres muy amado. Es igual otro punto. Qué bonito que puedan decir algo así de un humano, ¿no? Así, así nos ve Dios, aunque no lo creamos, somos muy amados por Él.
a pesar de nosotros, de nuestros pecados, de todo eso, para Dios somos muy amados. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto de que lo entienda, sí, porque no es tan fácil, ¿eh? O sea, ahorita lo vamos a ver y nosotros que ya entendemos lo que pasó y aún así no es tan fácil. Entonces, imagínense para Daniel, fíjense lo que les puse ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso, si me quedo ahí, o sea, sí quiero que todos participen, lo que puedan, lo que consideren, pero que prestemos mucha atención. Por ejemplo, eso que leímos ahorita, que se los puse ahí. Se los voy a volver a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si yo les preguntara, ¿esto ya se cumplió? ¿Qué me podrían decir? Pues, Ok, mi suegra dice que sí, tú, Mar. mm, Los que están por allá conectados, Unas cosas ¿qué sí, creen que unas ya o no. que no? Es ¿Eh? que sería como doble, porque unas cosas sí, pero por ejemplo, la justicia perdurable todavía no. Ungir al santo de los santos, pues ya vino Jesús. Entonces hay unas cosas que sí y hay otras cosas que no, porque para sellar la profecía ya se cumplió porque ya está completa la Biblia. Ok. sí, pues sí, ya se cumplió, porque también la justicia perdurable, pues fue Jesús. Ah, ok. ¿Y los demás por ahí que están? ¿Qué opinan? Fíjense, ok. Vamos a ver ahorita si ya se cumplió o no. Luego, ¿qué dice en el 25? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí, por ejemplo, les dio un poquito más de información. Digo, ahorita lo vamos a leer así, no les quiero decir tanto porque vamos a regresar. ¿Eso ustedes creen que ya se cumplió o no se ha cumplido? Eso que dice ahí. No, porque, por ejemplo, este libro de Daniel te lleva a Esdras y Nehemías. Entonces ellos No por sí. eso, pero esto ya se cumplió para nuestros tiempos, es la pregunta. Ah, ya. Para nuestros tiempos, ¿esto ya se cumplió? No, Bueno, mi mamá dice que no. no. ¿Los demás qué opinan? Pues, Y fíjense, aquí sí les voy a dar la respuesta. En el 26 ya dice si se cumplió o no. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿ya le quitaron la vida al Mesías o no? Sí, Entonces, el versículo 25 ya se cumplió. Ahorita lo vamos a ver. O sea, ya se cumplió que restauraron ya Jerusalén y hasta que llegó el Mesías príncipe, eso ya se cumplió. Para nosotros ya se cumplió. Ahorita lo vamos a revisar a detalle. ¿Y qué dice? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 26, ¿ya se cumplió o no se ha cumplido?
No ha habido inundaciones, pues, sí, después de Jesús. Pues no sé ustedes qué creen. Es que lo que yo te comentaba, hijo, que aquí hay unas cosas que sí ya se cumplieron y otras no. Por Unas eso, sí. del veintiséis ya se cumplió o no se cumplió. O una Mm, parte sí, una parte no. ¿Qué parte sí y qué parte no? Pues es que ahí menciona hasta el fin de la guerra y se supone que va a ser en la guerra, no sé si se refiere a la de Armagedón. Ok. Bueno, ahorita vamos a revisar eso. Y luego dice en el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, si nosotros lo analizamos, no está tan fácil, o sea, hay confusión, como que decimos cuándo será, en qué momento. Imagínense a Daniel que lo escuchó hace cuántos años. Él en su mente, ¿qué pudo haber pensado? Mm. No sabía ni de qué le hablaba el ángel, ¿no? Y por eso el ángel le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Y Daniel yo creo que se quedó así de, híjole, pues ¿cómo le entiendo? O sea, porque había muchas cosas que él no, o sea, por ejemplo, para él, acuérdense, en ese tiempo, para ellos él era judío, no saben el Mesías cómo va a ser, quién va a ser, no sabe de ese otro príncipe, ya había tenido la visión de los otros reinos, muchas cosas que ahorita por eso es que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para igual nosotros entender cómo aplica. Fíjense, primero, 70 semanas. Desde ahí tenemos que entender, porque si yo les preguntara 70 semanas, ¿qué creen que sea? O sea, ¿a qué se refiere con semanas? Porque si ya desde ahí hay dudas, pues ya es complicado, ¿no? ¿Qué se nos viene a la mente si dice 70 semanas? ¿Qué sería? ¿Qué se imaginan? ¿Literal semanas? ¿De días? mm, pues es que se supone que las 70 semanas son bueno, y 70 semanas, 3 años, 3 años y medio, ¿no? Y de cuando va a ser lo de la tribulación. ¿Pero por qué 3 años y medio? ¿Cómo te daría 3 años y medio Eh, de 70 semanas? Tú que das clases de mate, a ver, Ujú. Pues a lo mejor porque 70 por 70 tal vez. ¿cuánto sería? 70 ¿70 por, por 70? ¿O 70 por 7? ¿O 70 por cuál? a ver, si son 70 por 70 serían, ¿qué? 400 no, 7 por 7, 49, 4.900. Pero ahí no sé si son 4.700 días y eso convertirlo a semanas. Bueno, miren, eso es lo principal ahorita que vamos a ver. Miren, 70 semanas, aquí el término semanas, hagan de cuenta, lo quiero que vean, semanas hagan de cuenta que es como un término, es como si fuera 70 sietes. Es como cuando decimos, me das una docena, puede ser una docena de tortillas, una docena de plumas. En este caso es como si dijéramos 70 semanas son 70 sietes. Hagan de cuenta, cámbiale la profecía de los 70 sietes. Pero ahora la pregunta importante es, ¿son unidades de qué? De días, de meses, de años. ¿Cómo sabríamos? ¿Qué creen que sean? ¿De días, de meses, de años, de Años, siglos? años, ¿Eh? ¿no? Años. ¿Y por qué? O sea, ¿qué unidad de medida sería y por qué? Mi mamá dice años. ¿Por qué crees que sean años? Bueno, me da referencia porque cuando tenían que, no recuerdo si era cuando tenían que, el jubileo creo que de la tierra o que tenían que descansar la tierra, mencionaba ahí, creo que menciona años, Ok, cuántos años. esa puede ser Entonces una referencia. eso me da la Los referencia. demás, ¿qué creen que sean? Aquí, que sean días, meses, años. ¿Qué creen que sea? Y lo principal es ¿por qué creen? ¿Por qué creen que sean cierta medida?
¿Qué creen que pudiera ser? 70 años por los 70 años de Daniel. Ah, miren, perfecto, de ahí salió un También, tema. Fíjense, ¿se también. acuerdan que al inicio, en el capítulo 9, fíjense, vamos a regresar muy bien, Gary, ahí en el capítulo 9, en el versículo 2, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, entendiendo el contexto en el que se encontraba Daniel, hagan de cuenta que Daniel estaba leyendo Jeremías. Ahorita vamos a ir allá, ¿eh? Daniel, imagínenselo, Daniel estaba leyendo Jeremías y ya estaba leyendo que decía que en 70 años ya iba a quitarse el cautiverio. Entonces Daniel está leyendo eso, de repente empieza a orar y el ángel le dice, Gabriel, son 70 semanas. Daniel ya sabía que se refería de años, porque estaba hablando en el contexto de años. Entonces, muy bien, Gary. O sea, eso es algo importante. ¿Qué unidad sería años? ¿Por qué? Por el contexto, porque en ese momento Daniel estaba leyendo de Jeremías y le decía de los años. ¿Sale? Entonces, qué bueno. O sea, eso es muy importante. Por eso es que ahorita vamos a ir haciendo algunas preguntas. ¿Y por qué Gabriel se lo maneja como semanas? Ah, esa es otra pregunta importante. Para nuestra traducción, así dice semanas, pero en el hebreo, en Ujú, realidad es como 7. Por eso es que les digo, es como 7, es como decir docena. ujú. A eso se refiere. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí vamos a irnos lento y poco a poco porque no está, o sea, no es que sea difícil o muy complicado, pero para que vayamos entendiendo poco a poco. Entonces, 70 semanas es como la profecía de los 70 sietes. Ahora ya descubrimos que son años. ¿Sale? Entonces son 77 de años. Ok, aquí leemos esto. ¿Por qué? Váyanse a Jeremías, justo lo que le dijimos ahorita con Gary. Fíjense, ahorita seguimos a lo de los años, pero es importante ahora entender. Dice en el 25, Jeremías 25:11. Si yo les leo el versículo así tal cual, como luego no estamos tan relacionados con el contexto, fíjense, yo les leería el versículo tal cual. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ok, ya lo sacamos. Pero yo les vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué dijo eso Jeremías proféticamente que iba a pasar eso? ¿Por qué a su pueblo, si era su pueblo, el pueblo de Israel, por qué les manda esto? Pues porque fueron llevados cautivos, porque se olvidaron de Dios, porque no lo Ok, obedecieron y Él permitió que, o sea, eso que pasaron no fue, pues fue provocado por ellos mismos. Por eso Dios permite que se los llevan a Babilonia, pero aún así, pues como Él es grande en misericordia y hasta la fecha, dijo, sí, van a pasar eso, pero en cierto tiempo los voy a regresar. ok, ok. ¿Por qué otra cosa creen que haya sido esto? ¿Por qué? Imagínense que Dios era su pueblo elegido. Ahorita piénsenlo, me acordé de Car, que está con Sophie. Es su hija y la tiene ahí. ¿Ustedes creen que Car en algún momento le pudiera hacer eso a Sophie, así como Dios a su pueblo, que le dije, y te van a castigar y ahí y vas a servir a otras personas y ahí te dejo, casi me olvido de ti? ¿Creen que Car se atrevería a hacerle eso a Sophie? Por ejemplo, usted, suegra, ¿cree que Car se atrevería? Pues tampoco creo. Pues si no le quiere dar una nalgada cuando le pida en Liverpool. Ok, fíjense que cómo es Dios, o sea, lo que quiero que vean es cómo es Dios, porque Dios en su amor también disciplina y también le toca a veces castigar, pero porque tiene un propósito. Miren, vamos a leer ahí mismo Jeremías 25:1, dice 70 años de desolación. Eso es lo que estaba leyendo Daniel. Por eso es que, como bien dijo Gary, eran años, porque en ese contexto ahí estaba hablando, estaba leyendo y vean lo que dice. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá
en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Aquí viene un primer indicador, ahí como bien decía mi mamá, y es un indicador para nosotros. A veces Dios ya nos está hablando desde temprano y sin cesar, lo que sea, ¿eh? Puede ser alguien incrédulo que Dios ya diciéndote, oye, ya estoy a la puerta, estoy a la puerta, estoy a la puerta. Y alguien incrédulo puede decir, no quiero, no quiero, no quiero, no escuché, no escuché, no escuché. Si Dios tocando y no escucho, no escucho, era un ruido. O puede ser como cristianos que ya Dios nos está diciendo, aguas con esto, aguas con esto, aguas con esto. Y nosotros otra vez, no quiero, no quiero, no quiero. No lo queremos oír. Incrédulos, creyentes. Esto aplica para todos. Ahí sí no es ni doble ni triple. O sea, esto es para todos. Dios nos habla desde temprano y sin cesar y no lo oímos. Luego dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Ahora, ¿qué le agrega? Ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. O sea, mandó a sus profetas. ¿Se acuerdan? Un profeta es que en ese momento los mandaba y el profeta les avisaba y les decía, oye, aguas, aguas, aguas. Ya va a venir la lluvia, como cuando decían, va a llover, mete tu ropa, va a llover, y no, ahorita no llueve, va a llover, y ya cuando vemos, ya llovió. Entonces, lo mismo, para un incrédulo sería un familiar ya te está hablando, un compañero del trabajo, un vecino, te está hablando de Dios, te está hablando de Dios, y no queremos, o sea, los profetas los rechazamos. Al final, alguien que habla de Dios se puede considerar, por así decirlo, es un profeta porque da las buenas nuevas, o sea, te avisa o cómo se llaman los que decíamos, una atalaya, que, ¿qué me decías que era? Una fruta, que mejor pensaba que una atalaya era una fruta al inicio, pero no, los atalayas, ¿se acuerdan quiénes eran? Eran las personas que estaban fuera de la ciudad en puntos estratégicos para avisar, eran los que estaban en un puesto alto y desde ahí veían si venía algún enemigo y avisaban con tiempo o cualquier cosa. Entonces, ahora dice, no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. ¿Qué pasa cuando le estás hablando a alguien y justamente se inclina y es que te presta más atención? Así como que sí me interesa, no soy orgulloso. A ver, dime, ¿a qué te refieres? Así se escucha. Y no, quiere decir que no lo hizo su pueblo y a veces no lo hacemos nosotros. Y luego dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Esto muchas veces nos lo dice Dios a todos, ¿no? Sabemos que estamos mal y dice, vuélvete del camino y de tu maldad. No queremos. Y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Ahí a su pueblo era eso, regresa de tu mal camino y va a estar en la tierra donde fluye leche y miel, la que ya les había dado. Para nosotros, ¿qué sería? Pues regresar a la palabra, ¿no? Pues sí, estar en paz, estar en comunión con Dios. Cuando estamos con Él y nos volvemos de nuestros malos caminos, pues no es que nos va a dar una tierra literal, pero estamos en paz, en tranquilidad. ¿Cómo se le dice? Cuando compartimos, o sea, nuestra zona de influencia se amplía, ¿no? Pues tal vez sí, hijo, yo sí diría que es la tierra que nos da porque pues es la tierra que pisamos, ¿no? Es precisamente nosotros somos los que estamos llamados pues a ser pacificadores, a influenciar, ¿no? Y obviamente si en el lugar donde tú vives, que es un pedacito de tierra, ponle ya tu hogar con eso, ¿no? Con que tú Así es. estés en paz, con ese pedacito de tierra, ¿no? Sí, Ya dice, con moráis en la eso, tierra, exacto. Exactamente, o sea, en nuestra casa, si vamos al trabajo, a donde sea, ahí, ahí. Dice, para siempre. Dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos.
Para ellos en ese tiempo era muy evidente los dioses ajenos, porque había, Egipto pues, tenía sus dioses, a Ra, este, otros pueblos tenían a Baal, a Acera, a Astarot, ¿cómo se llama el toro? Moloc. Ahí era muy claro, pero ahorita pues están disfrazados esos dioses ajenos, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho, no? ¿Quién puede ser nuestro dios ajeno? ¿Quién? La tele, el trabajo. Algo, Jefe, lo que el nos quita el tiempo. celular. Sí, lo que nos quita el tiempo con Dios, cuando, a ver, en vez de leer, puede ser la novela, pues ese es un Dios, porque nos quita tiempo con Dios y eso nos afecta, nos daña nuestro pensamiento, nuestro raciocinio. Puede ser el trabajo, por ejemplo, estas Ujú, veces que me lo he pasado ahí en la chamba, pues ese es mi Dios, porque está ahí, te absorbe, te merma todo el tiempo y ya llegas sin energía, llegas cansado. Eso, o sea, puede ser una persona, puede ser un hijo. ujú. Puede ser una mascota, hay gente que los tiene, pero considerados así como ahorita Mar, no, no es cierto. Ahorita deberían de ver a Mar cómo tiene un perrito aquí. No, pero lo digo de broma eso, pero sí, o sea, hay dioses. O sea, no Ujú, dice Dios, ay, le estás orando a la Virgen o le estás orando a otro Dios o lo que sea. A veces no es porque oremos y nos inclinemos, sino lo que nos roba el tiempo, lo que nos roba la paz, lo que nos roba energías puede ser disfrazado de algo bueno. Cualquiera diría, ¿cómo tu trabajo si nuestros papás nos dicen, esfuérzate, nuestros abuelos trabaja? No, pero para Dios diría, si eso te absorbe y todo, pues ese puede ser tu Dios. Y así, cada uno, como los hijos de las hijas de Labán, se escondía a sus dioses, que no lo vieran, así nosotros tenemos nuestros dioses escondidos, así que nadie nos ve. De frente, no, 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 yo mi Dios, y por acá tenemos nuestros dioses, ocultos. Y ahí siempre los llegamos a tener. Entonces, tenemos que ver para nosotros cuáles son esos dioses ajenos, cuáles son esos dioses. Dice, sirviéndoles y adorándoles. ¿Cómo les servimos? ¿Cómo le adoramos? Con nuestro tiempo, con nuestra mente, con todo eso. Eso es lo que puede ser. Ah, es que Carla ya salió. Dice, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. O sea, Dios, dirían por ahí cantado, vale doble. Dios dijo claramente, no me provoques a ira, porque acuérdense que Dios es un Dios celoso. Dios, Dios, es celoso porque Él te ama y nos ama, pero Él dice, lo único que te pide es esto. Y ahí es lo primero que vamos y hacemos, ¿no? Entonces, fíjense, ya Dios dijo eso, ¿y qué dice en el 7? Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. O sea, ¿cuántas veces ya dijo que no lo hemos oído? Arriba, pero no oísteis. En el 4 no oísteis ni inclinaste tu oído para escuchar. Y ahorita otra vez, pero no me habéis oído. Ese es nuestro problema como personas que no escuchamos a Dios. O sea, nos habla de diferentes formas y no lo escuchamos. Les digo, podemos leer la Biblia, podemos ser creyentes, pero no lo escuchamos, porque cuando Él nos dice algo, a veces lo que nos conviene lo aceptamos y lo que no, lo dejamos. Y por eso es que dice, me provocaste a ira con la obra de tus manos para mal tuyo. O sea, dice, lo peor es que te haces mal tú mismo. O sea, dice Dios, ¿no me escuchas? Pues yo sigo siendo Dios, yo sigo reinando, yo sigo haciendo mi voluntad, pero al no escucharme, te haces mal tú mismo. Ese es el problema. Y luego, ¿qué dice? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído nuevamente mis palabras, ahora sí ya. O sea, no lo hizo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, hasta la cuarta ya dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Aquí es algo importante, porque Nabucodonosor no creía en él, o sea, él tenía sus dioses, pero ¿qué vemos aquí? La providencia de Dios y el control que tiene sobre toda la humanidad, porque en este caso él usa a Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, por eso dice mi siervo. Va a usar a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Como con José, él usa la maldad del hombre para cumplir sus propósitos. O sea,
un paréntesis rápido, con José el soñador, usó la maldad de sus hermanos para que lo vendieran, lo iban a matar, y gracias a eso, él terminó en Egipto y siendo al mando el segundo, y no se murieron sus hermanos ni su papá. Usó la maldad. Entonces Dios usa la maldad cualquier día. ¿Cómo? Lo que les decíamos de Car, que imagínense que a Sophie la haga que sufra, pero Dios lo permitió en su pueblo, usó al rey de Babilonia, ahorita vamos a ver por qué, pero entonces dice, ¿qué quiere decir? Que el rey de Babilonia Dios lo permitió y Dios permitió, dijo, voy a dejar que que el imperio de Babilonia y con Nabucodonosor gobierne a mi pueblo. Dice, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Fíjense, y los destruiré. O sea, qué feo que diga así de su pueblo. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. O sea, ya Dios dijo, ya te hablé una, dos, tres, no quisiste, pues ni modo. Ahora sí te toca disciplina y te van a destruir, te van a arrasar y ahora sí me vas a buscar y en ese momento nada. Dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Luego dice, lo que leímos, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Imagínense, eso leyó Daniel, pero ¿qué más leyó? Y cuando sean cumplidos los 70 años, ahora sí ya dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Fíjense, ahorita ustedes que ya leyeron Daniel y que íbamos leyendo de las bestias, que iba a salir el león que representaba a Nabucodonosor y que lo iban a derrocar, ¿y quién iba a venir? ¿Se acuerdan? Los medos y los persas que representaban al oso de Apocalipsis. Aquí ya va relacionándose todo, porque aquí ya dice que se cumplan los 70 años, castigará el rey de Babilonia. ¿Con quién? ¿Con su pueblo? No, con otra nación. Pero aquí ya se va uniendo todo, ¿eh? Dice, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella y todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aquí se está uniendo lo de Daniel con Jeremías, de que iba a juzgar a las naciones. Primero a Nabucodonosor, luego a los persas, medos y persas, a Grecia, a Roma, y todas ellas que vimos en Daniel, ahí. Entonces Daniel estaba leyendo esto y él dijo, ya se cumplieron los 70 años. ¿Y Daniel qué pensaba? Pues ya, ahora sí vamos a regresar a nuestra tierra. Fíjense, ahora ahí mismo en Jeremías, si se van a 29:10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Lo mismo, si nada más leemos ese, pero no entendemos bien todo el contexto. Entonces, vamos a leer desde el 29 para que vean a qué se refiere. Déjenme les digo desde dónde. 29:4, por ejemplo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dijo, estando ahí? Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis. O sea, les dijo, aunque estén allá deportados en Babilonia, multiplíquense, sigan avanzando, sigan creyendo, sigan creciendo. Luego dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pues imagínense que Jehová le estaba diciendo, se fueron casi, casi como esclavos a Babilonia, y estando ahí, pidan por Babilonia y pidan por ese pueblo, porque en su paz tendréis vosotros paz. A ver, ¿qué pasó? Sí, en ese versículo que dices, hijo,
Pues ese también nosotros lo tenemos que apropiar porque nosotros somos peregrinos aquí. O sea, Sí, es estamos lo que siempre. iba, es lo que Ah, iba, perdón. o sea, es lo que iba a comentar. O sea, justamente, ¿por qué Dios le pedía a su pueblo? Primero dirían, a ver, ya Dios, ya me castigaste, ya me disciplinaste, ya me mandaste con otro pueblo que tiene dioses paganos. Y después, todavía tengo que pedir, estando ahí. Muchas veces así podemos estar nosotros. Cuando Dios nos disciplina, nosotros sabemos cuando Dios nos disciplina porque sabemos que algo hicimos mal, etcétera, y Dios nos tiene como en el desierto, por así decirlo, nos tiene ahí. Como bien decían ahorita, estamos en el mundo y en el mundo dice que hay aflicción, hay pecado, hay cosas, y quisiéramos como que nosotros le diríamos, Dios, ¿por qué permites toda esa maldad si tú pudieras limpiar todo eso, ¿no? ¿Por qué? Justamente hay veces que tenemos, cuando estamos siendo disciplinados por Dios, aún así tenemos que pedirle en donde estemos. Si estamos en un trabajo donde no nos gusta, si estamos en un país donde no nos gusta, si estamos en un vecindario donde no nos gusta, lo que sea, tenemos que pedirle, porque como dice aquí, en su paz tendréis vosotros paz. O sea, tenemos que a veces no entendemos, ahorita vamos a ver ese versículo, los planes de Dios, pero Él lo tiene preparado todo de antemano. Entonces, a veces vemos como una película, vemos la parte de una película, pero si no entendemos toda, o vemos si son película parte uno, parte 2, parte 3, si vemos la 2 o la 3, tenemos que entender todo para saber. Ese es el tema que luego no lo tenemos claro. Dice, eh, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen este es muy importante, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Por qué? Porque imagínense, ellos estaban ahí deportados y había charlatanes que se hacían pasar como profetas y decían, no, Jehová me habló y me dijo que ya no van a ser esclavos, levántense y peleen contra Nabucodonosor, o ya no va a ser esto. Lo que pasa en la actualidad, ¿cuántas religiones hay? Y usan el nombre de Dios y dicen, no, yo soy el Mesías, o yo soy el nuevo profeta, o a mí Dios me habló y me dijo, etcétera, y hay confusión en el mundo, que porque sus dioses, que porque esto, que porque les dijo, y aquí Dios claramente les dijo, no se confundan y no los engañen. Es lo mismo con la Biblia y por eso tiene profecías y lo dice para que no haya confusión, porque si no, viviríamos engañados, si no tenemos una referencia. Acuérdense que la Biblia es como un manual, es como cuando compras algo y siempre tiene el manual de cómo hacerlo, es lo mismo y eso es lo que nos debe de regir. Luego dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál era la señal para su pueblo? Tienen que pasar 70 años. Dice, si no han pasado esos 70 años, por mucho que les digan no, van a estar ahí. Y acuérdense, ¿cuál es el número de Dios? Sí. El 7. Entonces era como el sello de Dios, van a ser 70 años, viene de mi parte. Fuera 69, pues ya sabríamos de quién sería del diablo, ¿no? Y luego, ¿qué dice aquí? Mm, esto es importante. Entonces, no, el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Ese versículo es muy conocido, pero fíjense cómo se lo dijo Dios a su pueblo, en qué momento. ¿En qué contexto? Cuando están deportados, cuando están sufriendo, cuando están con otros dioses. O sea, imagínense que nos saquen de nuestra zona de confort. Te vas a otro lugar donde no conoces a nadie, donde te tratan mal, donde no tienes nada, y órale, ahí, y aún así Dios diciéndote, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. A veces así es, tenemos que esperar. Dios está trabajando. Acuérdense, es lo mismo como cuando se está preparando un pastel. Tienes los ingredientes y cada uno por separado sabría horrible. Y en lo que se está preparando, no. Pero ya cuando está listo en el tiempo exacto, ahí ya es. Y así lo dice Dios. Y este también dice, entonces me invocaréis y vendréis
y oraréis a mí y yo os oiré. Eso es lo que Daniel estaba leyendo y dijo, ya me toca, ya es momento, ya Daniel hagan de cuenta que faltó que le dijera, cumple tu promesa de Jeremías, donde ya te toca oírme y ya tienes que decirlo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Daniel lo estaba haciendo así y por eso es que su oración se cumplió. Para nosotros, si nos sentimos así, ese es el momento. Dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, Dios ahorita nos lo está diciendo, si no estás bien, si estás pasando por situaciones, ora, busca y te voy a escuchar. Dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué nos pide Dios? Como les dije, no nos pide repetir por repetir, no nos pide hacerlo en público, no. Dios nos pide buscarlo de todo nuestro corazón, a nuestras palabras, como querramos. Lo poco que nos salga, eso es lo que Él nos pide. Y ya a su pueblo le dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ok, entonces, Daniel leyó eso y sabía que ya se había cumplido el tiempo. Regrésense tantito a Segunda de Crónicas. Está despuesito de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, 36, 21. Ok, este, les leo nada más un poquito antes. eh, Miren, les voy a leer desde el 36:17. Lo mismo, cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. O sea, tenemos que orar para pedirle a Dios que no nos pase eso en nuestra vida. Que Dios nos esté hablando, hablando, hablando y cuando ya no entendimos, ya arrasa con todo. Así le hizo a su pueblo, en este caso hasta su propia casa de Jehová, sus utensilios, todo. Ya dijo ya. Acuérdense que Dios es amplio en misericordia, ¿no? Y Él, su misericordia son nuevas cada mañana, pero llega un momento donde igual aplica el juicio. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Se acuerdan? Justamente en Daniel vienen los persas después. Para que se cumpliese, ahora sí, la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ok, entonces ya vimos, ahora sí, 70 años, 70 años, 70 años, ya vamos a regresar a la parte de Daniel, de lo de las 70 semanas. Por eso es que se refiere que en este caso son 77 de años. Eso se refiere. ¿Cuántos serían? Si les preguntara, en años, ¿cuántos se referían si son 77? No, no 70 veces 7, 77 de años. ¿Cuánto sería? Es lo que te iba a decir, o sea, ¿estás considerando 70 por 7 o 70 a las 7? No, no, no 70 a las 7. 70 7 de Sería años. 49, 490. Exacto. 490 años. O sea, 70 por 7 son 490 años. Aquí lo más importante ahora sí viene. ¿Cómo se dividen esos 490 años? Porque si no, miren, ahorita vamos a ver. Ahí está, 400. Ahora 400. grábense eso, 490 años. Esas son las 70 semanas de Daniel, o los 77 son 490 años. Ahora, cuando se cumple, fíjense, ahí en 9:24, ¿Pero bien?
de Daniel, si quieres ayúdale a que encuentre Daniel, oye, 24. 9:24. Lo que habíamos dicho, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, etcétera. En el 25, ¿cuándo van a empezar a contar? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí ya se los voy a poner un poquito más a detalle. Son 70 semanas, los 490 años se van a dividir en 3 periodos. El primero son 7 semanas, que es lo que vimos aquí ahorita justamente. Dice, en el 9:25 dice, habrá 7 semanas. Esos son 49 años. Y luego dice, y 62 semanas. Esos son 434 años. Ahí son 2 periodos. Y luego si se van al 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces se dividen esas 70 semanas de esa forma. Primero 7 semanas, luego 62 semanas y luego una semana de años. Entonces son primero 49 años, luego 434 años y luego 7 años. Yo sé que aquí, digo, normalmente no damos estudios tan así de tanto matemáticas y eso, pero es importante porque esta profecía es de las más importantes en la Biblia, porque son exactamente por años que se puede ir cumpliendo. Y eso puede ser un buen argumento para personas que les digan, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios y no el Corán y no cualquier otra religión, etcétera? Porque son profecías que se quedaron ahí y se cumplieron y siguen perdurables. Entonces es importante para que lo tengan en cuenta. Ahora, Daniel, imagínense, ya estaba leyendo Jeremías y primero él pensaba, ¿cuándo salimos de Babilonia? Ya se cumplieron los 70 años. Él que pensó, al cumplirse los 70 años, lo primero que pensó era lo que veían, voy a regresar a mi tierra, vendrá el Mesías y ya va a ser el reinado establecido. Pero de repente el ángel Gabriel le dice eso, que ahora tiene que esperar 70 semanas de años. Era como confuso para él, pero aquí es la clave. Aquí es donde por eso les pongo. Es un punto importante porque ahí en ese tiempo ya Dios va a alinear el tiempo de su pueblo, de Israel, con el tiempo de los gentiles o el tiempo de todas las naciones. Ahí hagan de cuenta que Dios ya va a alinear los tiempos y ya no nada más va a estar viendo en su pueblo, sino va a estar viendo a todas las naciones. Y llegarán ambos a su fin en el mismo tiempo, cuando venga Cristo por segunda vez. Aquí es donde ya Dios alinea todo y se va a juntar con Apocalipsis, con todo, a partir de ahí. Por eso es muy importante que lo veamos. Entonces, miren, aquí les voy a poner cómo se va dividiendo y ahorita van a ver una imagen para que lo tengan claro. Déjenme ver para que aquí lo puedan ver. Ahí está. De esos 3 periodos, el primer periodo que son las 7 semanas, son 49 años, es desde la reconstrucción de la ciudad hasta Malaquías, que curiosamente Malaquías es el último profeta de la Biblia, y pasaron 49 años. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que los deportan y después se tiene que reconstruir? Israel se vuelve a ser nación y reconstruyen el templo. Desde que se reconstruye el templo hasta Malaquías, que es el último profeta, pasan 49 años. Ahorita les digo desde qué año antes de Cristo hasta cuál para que lo tengan más claro, pero me voy por partes para que no nos vayamos confundiendo. Y luego, ¿qué creen? Las 62 semanas, que son los 439 años, desde Malaquías hasta Jesús, se cumplen esos 434 años. ¿En qué? Fíjense, los que se meten a detalle contaron los años exactos y es justamente cuando Jesús se ofrece en la Pascua, cuando Él va y está ahí por entregar su vida. Se cumple exactamente. Y esta es la más importante. La última semana, los últimos 7 años. ¿Ya se cumplió o no se ha cumplido esa última semana? ¿Qué creen? Estas dos ya se cumplieron. ¿Y la última qué creen? ¿Que ya se cumplió o que no se ha cumplido? ¿Qué les dice TikTok? Pues no será la que se va a repartir de 3 años y medio y 3 años y medio.
Miren, por ahí, Car de sus fuentes de TikTok, porque sí salen luego, y de mamá igual, ¿qué creen? Justamente esta última semana no se ha cumplido. Esa última semana es lo de Apocalipsis, y ahí es donde vamos a ver, ¿se acuerdan que en Apocalipsis son un periodo de 7 años, los últimos 7 años, y se dividen, que es cuando viene el rapto, y esos son los últimos 7 años para la humanidad, por así decirlo, que es donde ya el anticristo se va a poner abiertamente con todos, y a los 3 años y medio se divide y viene ya, se descara y pasa otros 3 años y medio. Justamente esos son los últimos 7 años. Entonces, por eso es que ahí se puede entender lo que veíamos aquí. Decía en el 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos ya se cumplió, es lo que vimos ahí. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Y justamente, ¿qué pasó? Despuésito de eso matan a Jesús. Y lo más importante es que eso lo escribieron los judíos. Ni siquiera, o sea, eso ellos, sin saber, estaban profetizando de Jesús. Por eso es que hay muchos ya judíos mesiánicos, porque si revisan eso, pues ahí está muy claro que iban a matar. Dice, no por sí. ¿Y qué dice? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahora sí, en ese lapso es donde viene el anticristo. Eso de que destruirá la ciudad, no, o sea, habla, no se refiere a una sola persona, sino en ese periodo, y pasó con Tito, y lo vamos a ver, arrasan al pueblo nuevamente, y por eso es que dice, y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de las guerras, bla, 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 bla. Y luego el 27 esto es lo que no se ha cumplido. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. ¿Quién es? De los que leyeron era el cuerno pequeñito. Ahorita les pongo la imagen. Ese cuerno pequeñito que salía de la bestia que no sabía que era ni león, ni oso, ni leopardo. De esa bestia había un cuerno pequeño. ¿Se acuerdan que hablaba blasfemias y eso? Es él. Hace un pacto con los judíos, pero a la mitad de la semana, ¿cuál sería la mitad de la semana si la semana es de 7 años? 3 años y medio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, eso es lo que en realidad va a pasar. Todo lo que hemos visto ya de Apocalipsis, lo más importante viene en esos últimos 7 años. Eso es lo que en realidad va a pasar. Ahora, fíjense, déjenme, les quiero poner la imagen. Denme un segundo. Fíjense, aquí lo van a tener un poquito más claro. ¿Cómo lo empiezan a contar? Cuando se dé el decreto de Artajerjes en Nehemías 2. Miren, vayan a leerlo, nada más para que lo vean. Está despuesito de Crónicas, está Esdras y luego está Nehemías. 2. 2 del 1 al 8. Dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes, perdón, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de mis sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de mí, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme.
después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place el rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ya dice, bueno, vine luego a los gobernadores del otro lado del río, les di cartas, etcétera. Pero ahí, a partir de ahí, se toma en cuenta que ya le permiten empezar a restaurar. Y desde ahí pasan los 49 años y viene lo de Malaquías, que era el último profeta. Después de eso cuentan los 434 años y es justamente la entrada triunfal de Jesús. Ahí ya vienen, o sea, ya vienen los años. Ven la cruz, que es cuando se le quita la vida a Jesús. Y aquí es donde les digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Es el periodo de la gracia, que es donde estamos o la de la iglesia. Ahí hagan de cuenta como que se detuvo ese tiempo de las 70 semanas de Daniel hasta que pasen los últimos 7 años, que es lo que detona lo de Apocalipsis y el anticristo. En ese tiempo va a llegar el anticristo, hace un pacto con los judíos y se dividen los 7 años en 3 años y medio y 3 años y medio. Así es como lo pueden ver. Aquí tenía otra que igual nos puede ayudar para que la vean. Por años, era en el 457 antes de Cristo, que es cuando Esdras comienza a reedificar. Pasan 49 años, que es al 406 antes de Cristo de Malaquías, y luego son en total los 483 años, que es justamente cuando ya está Jesús. Por eso es que son las 69 semanas son pasadas, ahorita estamos en el presente y en el futuro pasarían la última semana, que es lo de Apocalipsis. Ahora, ya para terminar, porque con eso vamos acabando, ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿De qué me sirve saber si ya pasó o no me interesa saber pues, cuándo empezó, por qué? O sea, como que no tiene tanto caso. Una, para que sepamos la importancia de las profecías en la Biblia y cómo Dios es tan exacto y las va dejando para que quien la escudriña pueda ver la verdad. Esa es una, muy importante, para que las estudiemos porque son buenos puntos para compartirle a las personas también. Y tres, que era lo más importante, para entender ahorita dónde estamos nosotros. Como bien decía Carl, ya están en los últimos tiempos, o sea, ya estamos a nada de que empiece y se arranque la última semana de Daniel. ¿Por qué? Porque justamente todo se está alineando a que la maldad ya avanzó, el pecado ya sigue más a la vista, las guerras, una sola moneda, un solo líder religioso o político, global, cosa que antes nunca podía, era más complicado. Y ahorita ya todo está más listo para que ya no puedan comprar ni vender si no tienes una marca, por ejemplo. O sea, ya todo se está alineando a que se dé. ¿Cuándo va a ser? Pues dice que ni los ángeles del cielo saben, pero sí podemos ir avanzando. Entonces, de nuestra parte, ¿qué es? Uno, si Dios ya nos ha estado hablando, no hacer oídos sordos. O sea, si Dios ya nos dijo una vez, 2 veces, 3 veces, mejor decirle, aquí estoy Dios y ya. Dos, volvernos de nuestros malos caminos para que podamos influir en los demás. Y tres, arrepentirnos y decirle que Él nos use. Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues el juicio. O sea, así como en su pueblo hubo un juicio y los entregó a las naciones, todo, también a sus hijos los entrega, ¿eh? O sea, no como cristianos o como hijos de Dios quiere decir que estamos exentos. Al contrario, dice Dios que justamente todo padre a su hijo disciplina, ¿no? Y para él somos sus hijos. Alguien que ya aceptó a Dios en su corazón ya es su hijo. Y Dios ya lo ve y dice, a ti sí te disciplino. No voy a disciplinar a alguien que no es mi hijo, porque pues no, o sea, no, ya se está llorando, está haciendo berrinche a otro hijo de otra persona, Dios dice, pues yo no, pero a ti que eres mi hijo, a ti sí. Entonces, antes de que venga la disciplina de Dios, es lo mismo. En Apocalipsis, ¿cuál es? Pues la disciplina, pero ya para todo el mundo. Ahí sí ya va a ser, está estirando la liga y ahí sí ya va a decir, ahí sí ya es a mis hijos,
a los que no son mis hijos, a todos, a híbridos, a gigantes, a todo, ahí sí ya, hasta ángeles, a todos va a disciplinar. Pero hay que entender nosotros cómo estamos con él y si es momento de arreglar para que pues nos pueda usar. Esa era la idea. Con eso acaba lo de Daniel. Esta es una más breve, pero prácticamente en eso concluye. No sé si de ahí tengan alguna duda o alguna pregunta con referencia a eso, a las 70 semanas de Daniel, o si sí fue claro lo de los años y todo eso, Sí. ¿sí? Solo yo tengo una duda donde dice, no sé en dónde estábamos, Ajá. que iba a acabar con inundación. Sí, sí, no, pero no era el fin del mundo ahí todavía, sino nada más se refería a pues, todo lo que iban a estar sufriendo ellos cuando los arrasan, pero no, No todavía se no era el fin de refería. los tiempos. No. No, porque de hecho, ¿por qué creen que se va a acabar con fuego? Porque dice que ya nunca más iba a Por eso juzgar a su puso el pueblo iris, que para que por se morado. acordara. Exacto. Ok, ¿alguien más por allá? ¿Alguna duda o pregunta? No, todo bien. De hecho, yo te iba a preguntar justamente las fechas Ah, y ya fue cuando las pusiste y ya ahí, pues ahora sí que queda perfecto. claro. Ok, Ahorita qué horas puedes orar por Danielito, porfa. sí, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Por Danielito para que pues no le falte alimento que llevarse a su boca, para que pues esté bien, para que Dios supla todas sus necesidades. ¿Pero está con su mamá todavía o...? Y ahí así. Ah, ok, O sea, no sí, sabemos, no tenemos comunicación con él para nada. vale. Ok, pues sí, vamos a orar, ¿vale? Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por este tiempo de edificación. Por favor, Dios, ayúdanos a buscarte cuando tú nos hablas, que no seamos orgullosos, que que inclinemos nuestro oído para escuchar tu voz, porque estando contigo, pues es lo mejor, Dios. Siempre nuestro corazón se inclina al pecado, al mal, y pues tú ayúdanos a tener una relación genuina contigo. Que nos acerquemos más como Daniel, que tenía una oración continua contigo, que buscaba arreglar contigo y tú le mostrabas y le dabas sabiduría. Que no nos pase como al pueblo, a tu pueblo, Dios, que aún teniéndote, pues fueron orgullosos, Dios, y tú los disciplinaste. Que no nos pase así y ayúdanos a influir en este mundo que necesita mucho de ti, Dios. Con nuestra vida, tú disciplínanos, pero ayúdanos que sea para nuestro bien y que podamos compartir a las demás personas. Y te doy gracias porque están con nosotros Car, Sophie, mi suegra, que podemos convivir con ellas. Y también te pedimos mucho por Danielito, que está con su mamá, pero no tiene comunicación, para que tú lo guardes, lo protejas, cuides su corazón y que pronto pueda estar con toda su familia, Dios. Bendícenos y te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.